y que con esta medicación los iban a curar. Para que veas. Te iba a comentar, para entender mejor todo esto, porque tú dices, hay el primado negativo, que tiene un sentido, ¿no? Tal y como lo cuentas, pero también has comentado que nosotros somos almas, que tenemos ese objetivo de aprender. Entonces, a mí la curiosidad que me nace aquí, ¿no? Y lo que no acabo de entender es, esos políticos, esas personas que manejan los medios, ¿son almas como nosotros que están en un proceso de aprendizaje? ¿Son reptilianos de la cuarta dimensión? ¿Quién realmente interactúa y tiene estos objetivos dañinos de privarnos de esa información? Bien, la historia está en que no son reptiles. La gente, por eso al final se ríen tanto de la gente y así, porque los presidentes no son reptiles. La reina Isabel II no era un reptil de la cuarta dimensión. La reina Isabel II era una canalizadora de los reptiles de la cuarta dimensión. Ella hacía de canal para que los reptiles de la cuarta dimensión, que vibran en otra frecuencia distinta, puedan venir aquí y comer humanos, tienen que vibrar exactamente igual que nosotros. Y para eso solo pueden hacerlo si un alma autóctona de la tercera dimensión los canaliza. Entonces, ¿cómo funciona eso? Para contestar a tu pregunta y luego desarrollamos lo de las logias. Es precisamente los políticos y las familias reales que son realmente quienes dirigen el mundo, las familias reales oficiales y no oficiales, porque los Rothschild son familia real y no son oficiales. Y luego la gente que no se da cuenta de esto es que muchos de sus hijos les cambian los apellidos, porque tienen que mandarlo a uno que trabaje en Vanguard, otro en BlackRock, al final son los que controlan todos los bancos, y etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, necesitan diversificar y no a todos le van a dar el apellido oficial, pero son familia real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tanto la clase política como los miembros de las familias reales y así, ellos son humanos y tienen alma. Lo único que hacen es ceder su cuerpo durante los rituales de sacrificios humanos, que son los de mayor nivel. Entonces, vamos a explicarlo bien para que la gente lo comprenda. Las logias Illuminati tienen un conocimiento de la naturaleza de la realidad muy avanzado, y estamos hablando de los niveles más altos, dentro de las logias de nivel más alto que hay en el mundo. Porque hay logias, tío, que son prácticamente como si fuera un club de socios y lo único que hacen es, tú me pasas este cliente a mí, yo te lo paso a ti, y entonces, pues, ganamos dinero todos. Entonces, las logias de menor nivel no tienen absolutamente nada que ver con las logias de alto nivel. Las logias de alto nivel tienen un conocimiento de la naturaleza de la realidad muy elevado. Entonces, ¿qué es lo que hacen para poder canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión? Pues necesitan generar esa baja vibración. ¿Cómo generan esa baja vibración? Lo que hacen es sacrificar humanos en los centros ritualísticos sobre las líneas ley. Hay que entender antes qué son las líneas ley. Las líneas ley son las líneas energéticas de la Tierra por las cuales circula agua subterránea por debajo y entonces esa energía se extiende por todo el planeta Tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos se dieron cuenta de esto. Entonces los rituales los hacen por muchas razones. Una de ellas es mantener a la gente dormida y triste. Entonces, para bajarnos la vibración a todos y que estemos más tristes, pues tú sacrificas a un humano dentro del centro ritualístico, haciendo los símbolos como el pentagrama. El pentagrama es la escala simétrica de frecuencias en la música. Simplemente es eso el pentagrama. Lo hacen invertido porque son satánicos. Pero es la escala simétrica de frecuencias. ¿Por qué razón? Porque necesitan simetría frecuencial para conectar con otra dimensión. Tiene que haber simetría frecuencial entre nuestra frecuencia de la tercera dimensión y la suya. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al sacrificar humanos sobre las líneas ley, esa baja vibración de hacerles sufrir tanto antes de matarlos, torturarlos antes de matarlo, cortarle piernas antes de dejarlo morir y así, pues lo que hacen es, con toda esa baja vibración generada, se extiende por las líneas ley y nos impacta a todos los seres encarnados en la tercera dimensión. Entonces tú vas a estar más apático, más triste, te vas a enfadar con más facilidad. Y todo esto se debe, en una medida, a eso. También a la mala alimentación, también a las ondas de los móviles, de las antenas de móviles, etcétera, etcétera. Es multifactorial porque te puedes encontrar mal, ¿sabes? Pero una de ellas es por estos rituales que celebran. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y es muy importante. Como esto va a salir en diciembre y todo, vamos a contar los rituales de sacrificios humanos de máximo nivel, en donde se canalizan a los reptiles de la cuarta dimensión. El ritual más importante, en el cual los reptiles pueden estar mucho más tiempo aquí, en la tercera dimensión, comiendo humanos, es en el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es la Navidad de todos, que tanto disfrutáis. Siempre daros cuenta, cuando hay una fiesta importante y os tienen entretenidos, es porque hay algo muy interesante que ellos están haciendo por detrás, y muy turbio a la vez.
Igual que Halloween, todos celebran Halloween. ¡Ay, qué bien! El Día de los Muertos. El Día de los Muertos hay más sacrificios humanos que prácticamente casi ningún día. Pero lo superan el día de Navidad. Ese es el día más importante. Entonces, en el solsticio de invierno ellos aprovechan por la compatibilidad frecuencial que hay. ¿Qué es lo que ocurre? Las logias Illuminati de mayor nivel celebran un ritual con los miembros de las familias reales. Nuestro ADN es lo que hace de antena receptora. Y esto es lo que hay que entender para comprender bien la pregunta que me hiciste. Nuestro ADN hace de antena receptora de almas. Entonces, tu alma de Delox se encarnó gracias a que tu ADN hace de antena receptora. Y la mía igual. ¿Qué pasa con estas personas que pertenecen a la familia real? Pues que tienen una genética concreta que les facilita que el alma del reptil de la cuarta dimensión pueda ser compatible y sea captada por su sangre, su ADN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el miembro de la familia real pasa a otra dimensión y el reptil coge el cuerpo y se materializa en la tercera dimensión para poder comer el humano. Entonces, ¿cómo actúan y cómo hacen? Celebran el ritual, hacen determinadas frecuencias con la voz, que yo no sé cuáles son, pero dicen que son unos cánticos, ponen los símbolos en el suelo, como el pentagrama, porque es la escala simétrica de frecuencias, para que haya compatibilidad entre la tercera dimensión y la cuarta dimensión, y entonces lo que hacen es empezar a torturar a la víctima. La pueden violar o torturarla o ambas cosas, pero empiezan a bajar el nivel vibratorio del lugar. Entonces se escucha cómo grita, cómo sufre la víctima, que normalmente suelen ser niños pequeños, antes de que desarrollen la pubertad, es decir, antes incluso de los 9 años, y si pueden ser bebés mejor, porque son las almas más puras. Entonces, a cuanto más pura y limpia sea un alma, que no tuviera pensamientos negativos, ni de lujuria, ni de venganza, ni nada, su alma vibra aún muy alto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuanto más alto vibre su alma, cuando la hace sufrir, mucho más bajo va a ser el nivel vibratorio, porque la traición que le estás haciendo a un alma pura hace que sea diametralmente opuesto a lo que ellos estaban vibrando alto, pues vibrando bajo. Cuando bajan tanto la vibración al hacer sufrir al bebé y luego sacrificarlo para servirse la sangre en las copas y así, y luego consumirla, pues entonces ahí es cuando se materializan. Beben el primer sorbo de sangre con adrenalina, que ya sabemos todos que la adrenalina, al oxidarse con el contacto con el oxígeno, se convierte en adrenocromo, y entonces lo consumen y llegan a estados superiores de consciencia, como si tomaras psilocibina de las setas o mescalina de los cactus, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al llegar a esos estados superiores de consciencia y vibrar en ese nivel vibratorio tan negativo, pues entonces permiten que el reptil de la cuarta dimensión se canalice durante un corto periodo de tiempo en el toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión, gracias a el ADN del miembro de la familia real que hace de antena receptora. Y entonces pueden comer humanos porque es compatible. Son compatibles. Comen el humano y luego se vuelven para su dimensión. Y la reina sigue siendo reina. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos lo que están haciendo es precisamente eso, un trato con ellos. Yo te cedo mi cuerpo durante un periodo de tiempo para que tú puedas comer humanos, porque en la cuarta dimensión no hay humanos. Entonces es como ir a tu restaurante preferido. Tú me das, es así, tú me das buena comida, me das buenos humanos que yo quiero, y yo a cambio te doy conocimiento para que seas el que más manda en tu dimensión, para que tú siempre vayas por un paso por delante de todos los pobres que tienes que controlar. Entonces le dieron un montón de trucos. El truco del óxido de grafeno reducido, de la medicación, de las ondas electromagnéticas para modular y cambiar los pensamientos y los sentimientos de las personas, eso viene de los reptiles, eso se lo dijeron ellos. Hace años, esto es un plan elaborado desde hace años. Y yo lo demuestro con el primado negativo. No puede ser que tantas series y películas antiguas cuenten exactamente lo que nos ocurrió ahora de casualidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que podemos ver cómo el trasfondo de esto es muchísimo más profundo. La gente, y por eso suele caer en estas cosas que son inverosímiles, es como que van a llevar una máscara a los reptiles. En de los 80 lo hacían como que los reptiles tenían una máscara y se las quitaban, pero porque no tenían tecnología. En V de 2009, el primer capítulo, porque no sabían aún si iban a ficharlo y así, es lo típico, es el piloto, hicieron lo mismo, lo de quitarle una máscara y el reptil. En las siguientes lo hicieron con CGI y se transforman en reptil.